Bienvenidos estimados estudiantes de la clase virtual de física. El tema, la corriente eléctrica. El objetivo, analizar los principios fundamentales de la corriente eléctrica mediante la distinción entre corriente continua y corriente alterna, identificando la función de los generadores y receptores y adaptadores para comprender cómo se transforma y se aprovecha la energía en los sistemas eléctricos cotidianos. Comencemos con la definición de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas libres, usualmente electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Dependiendo de la naturaleza de este movimiento, podemos distinguir entre la corriente continua, donde el flujo es en una sola dirección, y la corriente alterna, donde el flujo cambia periódicamente. Veamos la corriente continua. Cuando el movimiento de electrones ocurre en una sola dirección, se llama corriente continua. La corriente eléctrica siempre fluye en una misma dirección. El símbolo es una liñita recta. ¿En dónde se usa esta corriente continua? La corriente continua se utiliza en dispositivos que funcionan con baterías. También se utiliza en dispositivos conectados a una fuente de alimentación o un adaptador. Entonces se tiene una batería, una pila, y ahí funcionan, por ejemplo, el radiopilas, la calculadora, la linterna. Estos objetos no están conectados a los enchufes. También aquí se puede utilizar el teléfono celular, la computadora. Ellos se pueden conectar a los enchufes de la casa, pero porque tienen un cargador, que es un transformador. Pero utilizan internamente una batería porque una vez que les desconectamos, siguen funcionando. Veamos la corriente alterna. Cuando el movimiento de los electrones cambia de dirección periódicamente, se llama corriente alterna. Su símbolo es como una viñeta. En la toma corriente de la casa, los polos positivos y negativos se invierten constantemente, es decir, la corriente alterna entre positivo y negativo. Todos los aparatos que se enchufan directamente a la red eléctrica utilizan corriente alterna, como por ejemplo, el equipo de sonido, la plancha, la licuadora, el televisor, el DVD, la computadora, la cocina, la refrigeradora. Si bien es cierto, la plancha, la licuadora, la cocina y la refrigeradora se conectan directamente, no hay un adaptador. Pero en el equipo de sonido, en la televisión, en el DVD, en la computadora, internamente hay un transformador que convierte la energía eléctrica alterna en corriente continua. Pero si no están conectados a la red, no funcionan porque no tienen una batería interna. Una de las características de la corriente alterna es su frecuencia. En nuestro país es de 60 hercios. Esto significa que en nuestros enchufes y terminales, los polos positivos y negativos se invierten sucesivamente 60 veces por segundo. Los electrones cambian constantemente de dirección y lo que se transmite a través del cable son vibraciones. En Europa, la frecuencia utilizada es de 50 Hz. Adaptadores de corriente. Muchos dispositivos usan un adaptador para conectarse a la red eléctrica. Entonces aquí tenemos un esquema. Tenemos el enchufe, un alambrecito y aquí tenemos un aparatito que internamente está formado por un transformador y un rectificador. ¿Qué es lo que hace? Inicialmente tenemos la corriente alterna 110 voltios que viene de la red eléctrica y esto le convierte y le reduce de alta tensión a baja tensión y corriente continua. Entonces, un adaptador de corriente convierte la corriente alterna a corriente continua y reduce el voltaje, incluso bajando ese voltaje utilizado. Y lo que viene acá es corriente continua, por ejemplo 3,5 voltios que utiliza el celular. Entonces aquí tenemos lo que es un adaptador de corriente. Lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua. Hablemos un poquito de los enchufes y energía en Europa. ¿Qué conectar y cómo conectar? Hay algunas preguntas que cuando se quiere viajar dice, ¿podré cargar mi celular? ¿Funcionará el cargador de mi laptop si vamos a Europa? Y aquí también se tiene una diferencia. Los enchufes. En América se utiliza los enchufes con clavijas
planas, mientras que en Europa son las clavijas redondas. Hay algunos electrodomésticos que tienen eso y tenemos que ponerles un adaptador. Con eso solucionamos este problema para conexión, comprando un adaptador que cuesta alrededor de unos $3 en una ferretería. Entonces con eso logramos conectar estas patitas planas en redondas o viceversa. Hay que tener una precaución con referencia al voltaje de Ecuador y de Europa. En Ecuador se maneja un voltaje de 110 a 120 voltios y se debe verificar si nuestros equipos van a funcionar, porque en Europa el voltaje es de 220 a 230 voltios. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es si nuestro adaptador, si estamos hablando de celular, laptop, puede manejar las dos versiones a la vez. Y para eso utilizamos, por ejemplo, la etiqueta. En un cargador, por ejemplo de Samsung, podemos ver aquí que dice 100 a 200 voltios y de 50 a 60 hercios. Es decir, que este adaptador sí se acopla a los dos sitios. Pero ¿qué pasaría con los equipos que no tienen un transformador internamente, como por ejemplo una plancha, una secadora? Si este aparato funciona a 110 voltios y le conectamos a 220 voltios, lo más lógico es que se queme. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ciertos equipos cuando estamos hablando de cambio, en este caso de Europa a América. Hoy en día esos aparatos ya vienen con esta especificación que pueden ser utilizados en cualquiera de los dos, pero antes no era así. Veamos ahora los generadores y lo que es la fuerza electromotriz. Un generador lo que hace es transforma otra forma de energía en energía eléctrica. Y la fuerza electromotriz viene a ser la cantidad de energía eléctrica por unidad de carga. ¿Qué significa eso? Que para que las cargas se muevan necesito yo de un impulso, y ese impulso viene a ser esta fuerza electromotriz. Si yo tengo una batería, por ejemplo, no es lo mismo tener 1,5 voltios que 4,5 voltios. El de 1,5 voltios me proporcionará menos corriente comparado con el de 4,5 voltios, que va a tener más circulación de corriente. Y así sería, por ejemplo, una batería de 12 voltios, de 24 voltios. No se diga los tomas de la casa que son de 110 voltios. Entonces, ese voltaje viene a ser ese impulso para que las cargas se muevan. Tipos de generadores eléctricos. Según la energía transformada en electricidad, se clasifican en generadores mecánicos. Transforman energía cinética, o sea, el movimiento, en energía eléctrica por inducción electromagnética. Aquí tenemos las centrales hidroeléctricas, el viento, el vapor. Lo que hace es mover un generador y por medio de ese movimiento crea una inducción y eso crea la electricidad. Ejemplos son las centrales hidroeléctricas, los aerogeneradores, incluso el dínamo de una bicicleta. Generadores químicos. Transforman la energía de reacciones químicas sin partes móviles en electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una reacción electrolitos. Tenemos un ánodo positivo, un ánodo negativo y esa reacción produce electricidad. Por ejemplo, eso está dentro de las baterías. No se mueve una batería por dentro, pero genera una reacción química. Una batería de un celular, lo mismo. La batería del automóvil. Internamente no hay movimiento como acá, pero hay una reacción química y produce electricidad. Y tenemos los generadores solares, fotovoltaicos, que aprovechan la luz del sol para el efecto fotoeléctrico en celdas semiconductoras. Aquí se tienen los paneles, y esos paneles generan, en este caso, liberación de electrones que generan la electricidad. Y esto se utiliza, por ejemplo, en casas, en una calculadora, en los satélites. Eso funciona por medio de paneles solares. Ahora veamos los receptores eléctricos. Son aquellos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y aquí podemos tener los receptores mecánicos. Transforman esa energía en movimiento. Por ejemplo, las licuadoras, los ventiladores, los motores, un taladro, una moladora, transforman entonces la electricidad en movimiento. Los receptores térmicos transforman esa electricidad en calor.
la plancha, la secadora, la ducha, un horno, un tostador, un cautín. Lo que hace es transformar la energía eléctrica en calor. Los receptores luminosos lo que hacen es transformar la electricidad en energía radiante o luz. Una bombilla, unos tubos fluorescentes, unos paneles solares. La pantalla del computador genera luz. Los receptores electroquímicos usan la energía eléctrica para provocar reacciones químicas no espontáneas. Por ejemplo, en la electrosis, en los recubrimientos metálicos, en la carga de baterías, ahí se está utilizando estos receptores. Tarea de la semana. En la unidad 4, semana 1, que comienza el 4 de mayo hasta el 10 de mayo, se debe realizar la actividad formativa 1. Al hacer clic va a salir una tarea tipo cuestionario referente al tema de la semana. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.